Nuestro siguiente invitado de hoy es el profesor Nazario Martín, de la Universidad Complutense de Madrid, y además él es catedrático de Química Orgánica y director adjunto del INDEA Nanociencia. Bueno, el profesor Nazario Martín tiene una carrera investigadora muy brillante, con estancias en multitud de instituciones, varios premios, así como honoris causa por la Universidad de La Habana. Y bueno, es un experto en grafeno y vamos a poder conocer de su mano la funcionalización química del grafeno. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy voy a hablar de funcionalización química de grafeno y haré, si se me permite, algunas precisiones sobre grafeno o grafenos, que tengo mi punto de vista también, pero yo creo que llegará ahí el momento para decirlo. En concreto, en parte está basado lo que voy a presentar en este artículo que publicamos. Es un artículo de revisión en la revista Chemical Communication, dirigido precisamente hacia la química del grafeno pristine, es decir, aquel grafeno que no está modificado químicamente, es decir, según se obtiene del grafito por algunas de las técnicas de formación, ¿no? Pero es difícil disociar el grafeno de sus primos hermanos, que son fulereno y nanotubos de carbono. De hecho, gran parte de la química que se ha hecho sobre el grafeno no ha sido más que continuar la química que ya era conocida sobre nanotubos de carbono y en gran parte también sobre el fulereno. Sin duda que el fulereno ha sido de las... Precisamente este año se cumple el 30 aniversario del descubrimiento de los fulerenos y bueno, en estos 30 años se han desarrollado bastantes reacciones químicas y potenciales aplicaciones del fulereno. De hecho, algunas de ellas, como pueden ser, por ejemplo, las aplicaciones fotovoltaicas, después se han querido seguir con nanotubos y, de hecho, hoy también se ha mencionado algo en posibles aplicaciones de grafeno para fotovoltaica, por ejemplo. En cualquier caso, podríamos considerar el fulereno como una estructura cero dimensional, si lo comparamos con una estructura de nanotubo de carbono que podríamos decir que es monodimensional o claramente bidimensional para el caso del grafeno. A diferencia del fulereno, tanto nanotubos de carbono como grafeno tienen algo en común y son unas tremendas fuerzas intermoleculares, fuerzas de Van der Waals. Normalmente se expresa mediante interacciones de tipo pp y esto hace pues, que el grafeno, lo mismo que los nanotubos de carbono, tenga una enorme tendencia a agregar. Esto implica inmediatamente una pérdida de solubilidad en los disolventes orgánicos habituales, y digo orgánicos porque si digo polares como el agua, pues es prácticamente insoluble. Y entonces la única manera de, digamos, poder utilizar estos materiales para posteriores aplicaciones es mediante el tratamiento o la modificación química. Y a eso es a lo que voy a centrar el tiempo que tengo en esta presentación. Aquellos métodos que permiten modificar químicamente el grafeno y, por tanto, hacerlo mucho más asequible para poder manipular y, por tanto, utilizar en ciertos dispositivos. Bien, este es el contenido de la presentación. Básicamente algunas propiedades del grafeno, pero muy rápidamente, pues yo creo que prácticamente aquí todo el mundo las sabe. Ejemplos de funcionalización covalente y también de funcionalización supramolecular, y luego mencionaré algunos ejemplos propios de nuestro laboratorio. Bueno, la primera pregunta de qué es el grafeno quizá es adecuada porque de hecho se define si es verdad lo que se ha dicho en la charla anterior de si grafeno o grafenos. El grafeno, si lo tenemos que definir, diremos que es una capa bidimensional de átomos de carbono con unidación sp2 y que además tiene un espesor monoatómico. Esta definición no deja lugar a otros tipos de grafenos, es decir, hay solo un grafeno y es el grafeno que está constituido exclusivamente por carbonos, por eso se considera un alótropo de carbono. Se considera un alótropo. Es verdad que como alótropo de carbono en su composición solamente puede entrar carbono. Es verdad también que también se dicen que el diamante y el grafito son alótropos de carbono, cuando en los carbonos terminales, en los que diríamos el borde, pues no hay carbono, sino que aquí tiene que haber necesariamente, para que se satisfagan las valencias de ese carbono, algo de hidrógeno.
Entonces, asumiendo esto y admitiendo que algo, es decir, en el alótropo no va a ser todo carbono puro, diremos que solamente hay una forma de grafeno, y desde luego el grafeno más puro va a ser el que va a ser crecido epitaxialmente, como mencionaré al final de la presentación. En cualquier caso, luego los otros van a ser derivados, porque cuando se oxida el grafeno, y de hecho nos has presentado 30 tipos de grafeno diferentes, pero con diferente composición en oxígeno, y por tanto diferente composición química, es decir, son derivados de grafeno, que es lo que yo voy a mostrar aquí, que pueden ser con más o menos contenido en oxígeno, o con algún resto orgánico, por ejemplo, que modifique sus propiedades. Y eso es lo que vamos a ver. Bueno, el número de trabajos de grafeno ha crecido exponencialmente, y es verdad también lo que se ha dicho, que a veces la caracterización que se hace quizá no se utilizan las técnicas apropiadas en algunos casos, pero también tengo que reivindicar que son los menos casos. En general, cuando uno coge una revista, y además una revista de alto índice de impacto, lo que suele poner ahí suele ser verdad. Y luego, pues bueno, el poner hasta 1.000 millones de euros encima de la mesa, si es necesario, está bien, pero yo tengo que decir también en alguna ocasión, y lo he dicho públicamente en Europa, cuando he tenido ocasión, por ejemplo, a Ferrari, al profesor Ferrari, que está al frente del tema del grafeno, de la flagship, cuando pidió si alguien tenía algo que decir, levanté la mano y dije si era consciente del cabreo que había suscitado en algunos países de Europa la forma en que se había repartido el dinero, justamente una manera completamente atípica, ¿no?, para proyectos europeos. Bueno, él se defendió como pudo, pero en cualquier caso, pues dio una serie de explicaciones que desde luego no se ha repartido de la manera competitiva como se ha repartido, como se reparte habitualmente. Lo cual no quiero decir con esto que los que están no deban de estar, o sea que es otra historia. Bueno, algunas de las propiedades del grafeno están puestas aquí, se han mencionado, una alta, desde luego la relación o el área específica que tiene, la movilidad electrónica, conductividad eléctrica y térmica, propiedades mecánicas extraordinarias, y luego pues una buena transparencia, aunque también tiene algunas propiedades, algunas limitaciones, sobre todo en propiedades ópticas. Por ejemplo, la fotoluminiscencia pues no se da en el caso del grafeno, aunque sí se da en los quantum dots de grafeno, ¿no?, por el confinamiento que tienen los electrones en ese punto. Bien. ¿Qué grafeno utilizamos nosotros? Pues utilizamos grafeno esfoliado directamente de grafito, normalmente utilizando el método de Coleman. O sea, se han descrito cientos, miles de métodos para esfoliar grafeno, pero en realidad, bueno, si lo que queremos es obtener grafeno puro, es decir, no grafeno oxidado y luego reducido, en donde, como se ha dicho también anteriormente, las propiedades, sobre todo electrónicas, se pierden en gran parte, pues entonces tenemos que ir a este tipo de métodos, que es sencillamente que moléculas orgánicas planas, aquí son N-metilpirrolidona, que es un disolvente aprótico polar, pues se mete entre las capas, entre los intersticios que dejan las láminas dentro del grafito, y sometido a sonicación durante un tiempo variable y posterior centrifugación, pues es posible obtener capas de grafeno, en donde aquí se ven las bandas, la D, la G y la 2D, que normalmente te da una idea del número de capas aproximada que tiene tu muestra. Bueno, si hablamos de la reactividad química del grafeno, es importante que comparemos si es que se parece en algo y si no, por qué, tanto el grafeno con el fulereno y los nanotubos de carbono. Normalmente la reactividad de nanoestructuras no planas o de estructuras no planas, como suelen ser estas, dos que están aquí, vienen dirigidas por dos parámetros. Uno de ellos es el grado de piramidalización, es decir, aquí lo que tenemos son carbonos con hibridación sp2. Por no estar en una situación plana no son exactamente sp2, pero un orbital sp2, por tener esa hibridación, está en un plano. Este sería el orbital pz, que forma un ángulo de 90 grados con respecto al plano horizontal. Sin embargo, cuando tenemos, por ejemplo, el fulereno o un nanotubo de carbono, la situación no es ni esta ni siquiera la tetraédrica, que sería 109 grados, sino que es una situación intermedia. Y entonces la diferencia entre los 90 grados y el ángulo que tiene es lo que se llama el grado de piramidalización. Normalmente, cuanto mayor sea este grado de piramidalización, pues mayor es la reactividad química que muestra.
Y luego otro aspecto interesante que tiene lugar tanto en fullereno como en nanotubos de carbono es lo que se llama la pérdida de alineamiento del orbital pi. Aquí vemos, por ejemplo, en los carbonos 1 y 4, no sé si la gente de atrás lo verá mal, pero se ve que están perfectamente alineados los orbitales. Eso significa que el ángulo o la pérdida de alineamiento es cero, pero si en otros casos, por ejemplo en este otro de aquí, hay un cierto grado de pérdida de alineamiento, un cierto ángulo, y en función de ese ángulo, pues también vuelve de nuevo a ser mayor la reactividad química porque supone un aumento en la tensión torsional de la molécula. El resultado es que con esto podemos predecir cómo son de reactivas estas especies. Y ahora si comparamos con el grafeno veremos que todo se entiende muy bien. En el grafeno el ángulo de piramidalización y la pérdida de alineamiento es cero. Es decir, que formalmente es un material en el que no se ha almacenado energía tensional de ningún tipo. De tal modo que pues, le pasa justamente lo contrario, el hecho de que es un sistema extraordinariamente estable comparado con los otros dos y por tanto cuando se sustituye un doble enlace por algún tipo de funcionalización química, el resultado es que pasamos de carbonos sp2 a carbonos sp3, esto hace que protruda, sale fuera del plano esos carbonos y el resultado es que digamos, lo hace con cierta dificultad. Resultado, la conclusión, que el grafeno en general es muy poco reactivo comparado con las otras nanoformas de carbono. Pero a pesar de ser tan poco reactivo, la verdad es que cuando algo es capaz de ponerse en disolución o incluso en suspensión, como caiga en manos de un químico, el tema está perdido. Eso significa que lo vamos a funcionalizar sí o sí. Y voy a poner algunos ejemplos de cómo se ha funcionalizado de manera muy eficaz el grafeno. Esto es lo que se llama, bueno, esto fue uno de los primeros ejemplos, cómo se hizo grafano a partir de grafeno, es decir, pasar de carbonos sp2 a carbonos sp3, hidrogenando. Es verdad que no todo el grafeno es así, sino que son en ciertas zonas del grafeno donde se ve que ha habido un cambio de hibridación. Pero esto mediante una reducción de Birch, que es bien conocido, litio en amoníaco líquido, sí, pues simplemente se van metiendo el litio en las zonas intersticiales hasta que finalmente se esfolian las capas y finalmente se reducen, se necesita una fuente de hidrógeno que en este caso es el amoníaco. Ha habido varios trabajos publicados en 2011, 2013, en donde se describe por primera vez estos sistemas. Ojo, porque el grafano, a diferencia del grafeno, es un perfecto aislante. Pero bueno, los aislantes tienen también su uso en la industria, o sea, no hay que despreciar a una serpiente porque no tenga patas, ¿vale? Bueno, una funcionalización química muy conocida es la que llevó a cabo James Tour, en Estados Unidos, en donde utilizando sales de diazonio, normalmente él utiliza óxido de grafeno, es decir, grafeno que previamente trata con agentes oxidantes y finalmente lo reduce con hidrato de hidracina y luego reacción posterior de ese grafeno con sales de diazonio. El resultado, esta es una reacción de tipo radicalario y el resultado es que se introducen grupos arilo de manera muy eficaz. Como estos grupos arilo pueden estar funcionalizados a voluntad, lo que estamos haciendo es que estamos metiendo el grupo funcional que queramos en el grafeno y por tanto estamos modificando sus propiedades. Aquí vemos un ejemplo también de cómo se puede llegar a este mismo grado de funcionalización utilizando sales de diazonio, pero en este caso pues utilizando metales alcalinos para que precisamente se introduzcan dentro. Esta química de inclusión en la parte del grafito, la verdad es que es conocida ya mucho antes de que se conociese el grafeno. Bien, aquí vemos como un ejemplo concreto de cómo estos grupos arilo que se han introducido en el grafeno, si metemos en el grupo arilo, por ejemplo, un alquino, un triple enlace, pues lo podemos hacer reaccionar mediante una reacción llamada de click chemistry de manera muy eficaz para introducir cualquier especie foto o electroactiva que queramos en el grafeno. Y esto empieza a hacer que las propiedades del grafeno cambien. Este es un ejemplo de nuestro propio laboratorio, publicado este mismo año, en donde hacemos a partir del grafeno, pues hacemos un estudio de meter en grupos arilo adecuadamente funcionalizados, click chemistry posterior, y estamos metiendo grupos que son muy buenos dadores de electrones. De tal manera que, en cierto modo, podemos hacer que
irradiando con luz, se transfiere un electrón del dador al grafeno que actuaría como aceptor y en definitiva lo que estamos haciendo es poder dopar el grafeno a voluntad. Podemos irradiar con luz y tenemos grafeno dopado, dejamos de irradiar, el grafeno deja de estar dopado. Por ejemplo, esta sería la meta final de lo que, por ejemplo, queremos hacer, ¿no? Aquí vemos algunos de los métodos, efectivamente, cómo se ve si lo que yo he hecho químicamente ha sido cierto o no, es decir, cómo validamos lo que acabamos de hacer. Bueno, pues hay una serie de reacciones químicas. Aquí, por ejemplo, cicloadiciones sobre el grafeno, se han hecho muchas sobre nanotubos de carbono y fullerenos, o sea que es en realidad aplicar el método ya conocido. Las cicloadiciones 1,3 dipolares han sido de las más utilizadas. Aquí se ve cómo el hecho de cambiar de carbonos sp2 a carbonos sp3, porque aquí donde están unidos estos ciclos aparecen carbonos sp3, hace que aumente, este sería el grafeno pristine, y se ve cómo va aumentando a medida que aumenta la funcionalización, aumenta la banda D. ¿De acuerdo? Las otras bandas apenas se reflejan, pero sí hay una variación muy consistente en la relación de intensidades entre la banda D y la banda G. Esta es una forma de verlo, pero luego se pueden utilizar otras técnicas, fundamentalmente de microscopía electrónica, ¿no? Esto es con nanorods que se han introducido sobre el grafeno, pero después, como pondré algunos ejemplos que se ve más claro, pues se puede discutir. Aquí vemos otro ejemplo de inserción, en este caso de carbenos o de nitrenos, sobre la base sobre el core central del grafeno. Y aquí vemos pues, que efectivamente, bueno, hay que decir que en general el borde del grafeno es químicamente más reactivo, cosa que es razonable, pero que también se funcionalizan en la pared central, en el core central. Entonces, bueno, pues mediante esta tecnología pues se pueden hacer ahora ciclopropanos o aciridinas, estructuras químicas bien conocidas, ¿no? Una reacción muy interesante también son las cicloadiciones 2+2. Entonces, esto solamente es para dar una idea de cómo relativamente por métodos químicos sencillos podemos modificar las propiedades del grafeno resultante. Antes se nos ha dicho que hay 30 grafenos con diferente contenido en óxido, pues si ahora en lugar de oxígeno ponemos otros tipos de sustituyentes, podemos modificar las propiedades del fullereno a voluntad. A voluntad. Y aquí tenemos una reacción muy interesante para los químicos orgánicos, que es el caso, y entonces cómo el grafeno puede reaccionar en una reacción de las más conocidas, que son las cicloadiciones de tipo Diels-Alder, en donde el grafeno puede actuar como dieno o bien como filodieno, es decir, si emplea cuatro electrones pi, es decir, 2 dobles enlaces para reaccionar con este, o si emplea solamente un doble enlace para reaccionar con una molécula que emplea 2 dobles enlaces. Esto dicho de forma relativamente sencilla, pero el resultado es que el grafeno puede actuar, es una de esas raras avis en donde puede actuar de una u otra forma. Y aquí puede verse, en el estudio que se hizo de estos sistemas, cómo puede verse que efectivamente este sería single layer graphene, few layer graphene, y este es el grafeno, bueno, sería el grafito altamente orientado, ¿no? Y aquí tenemos la molécula que ha sido funcionalizada mediante la reacción con el TCNE, la reacción de Diels-Alder, y aquí se puede ver cómo la banda D va aumentando efectivamente y llega a un punto en el que se hace prácticamente a la misma altura de la banda G. Es decir, el grado de funcionalización, que se puede estimar naturalmente, pues llega a ser bastante completo. Y aquí se puede ver en el otro caso, cuando actúa como filodieno, que efectivamente sucede lo mismo, la banda D crece notablemente con respecto a al pristine grafeno, que no tiene prácticamente altura en esa banda. Esta es una parte que la hemos hecho nosotros en nuestro laboratorio. Ya hablaré ahora de algo de química supramolecular, porque claro, si yo quiero modificar el grafeno químicamente, estoy cambiando carbonos sp2 en carbonos sp3. Eso significa que estoy rompiendo en cierta medida el sistema pi electrónico del grafeno. Y eso puede ser, en algunos casos, puede ser un inconveniente. Entonces, los químicos conocemos otra forma, es de funcionalizar, pero digamos a distancia. Es decir, no voy a romper la estructura pi, pero sí voy a poder dopar, por ejemplo, si quiero la estructura del grafeno. Entonces, para ello tenemos que poner moléculas cercas que estén interaccionando, pero que no lleguen a romper el sistema pi. Esta es una molécula fuertemente dadora de electrones, que conocemos muy bien en nuestro laboratorio, y la pregunta que nos hacíamos era si era condición indispensable el que, para que haya una interacción pi-pi, estemos ante estructuras planas.
planas y conjugadas, como el pireno o como esta, por ejemplo, perilembisimida, estructuras planas que son las que se anclan al grafeno y luego dejan ahí una estructura que puede permitir, por ejemplo, que este grafeno se disuelva en una molécula, en un disolvente sin ningún problema, simplemente porque estamos interaccionándolo de manera supramolecular. Entonces hicimos un estudio teórico en colaboración con nuestro colega y muy amigo Enrique Ortiz de la Universidad de Valencia. Llevó a cabo este estudio en donde la molécula nuestra dadora puede estar orientada de distintas formas, de tal manera que haya interacción pi-pi con anillo de benceno, interacciones pi-pi o interacciones CH-pi, el carbono e hidrógeno que tenemos aquí. Las interacciones CH-pi supramoleculares son mucho más eficaces de lo que la gente piensa. Y de hecho aquí lo que tenemos es una mezcla de pi-pi y CH-pi. Lo sorprendente es que las energías de unión de estos complejos indicaron que la mayor interacción ocurre entre las moléculas 4 y 5, es decir, cuando en realidad tenemos una interacción de tipo CH-pi y pi-pi. Bueno, para validar nuestro sistema se vio cuál era la energía de enlace, es decir, cómo se estabiliza el sistema cuando se compleja y se liberaban como unas 19 kilocalorías mol. ¿Qué pasa si ahora lo hago con un sistema más grande para evitar posibles inconvenientes de los bordes, por así decirlo, de las terminaciones? Hizo un sistema comparativamente más grande. Tengo que decir que esto en un computador significa bastantes semanas de trabajo, de tal manera que aumentar aquí 20 átomos de carbono no es ninguna trivialidad. Pero el resultado es que la diferencia de energía fue de tan solo 0,3 kilocalorías mol, lo cual nos lleva a concluir que nuestro sistema es bastante bueno y valida los resultados anteriores. De tal manera que incluso cuando se comparó con una estructura plana como el antraceno, se veía que las moléculas, la interacción eran como unas 20 kilocalorías mol. O sea que incluso en nuestro sistema, a pesar de no ser plano, la interacción podía ser incluso más favorable para una estructura de un tamaño más o menos análogo. Entonces lo que llevamos a cabo fue una valoración, es decir, voy a coger un matraz donde tengo una disolución de mi molécula y una suspensión y otro matraz donde tengo una suspensión de grafeno. El grafeno lo podemos suspender porque lo hemos exfoliado previamente del grafito. ¿Y qué es lo que observamos? Pues observamos que no pasa nada, es decir, que a medida que aumentamos y vamos echando más cantidad, la absorbancia va siendo mayor, pero no pasa nada, todas las curvas son iguales. En otras palabras, que esto no podemos tener una evidencia de si se está produciendo realmente o no. Pero aquí no nos conformamos, sino que utilizamos lo que hace la madre naturaleza, y es que para que interaccione una proteína, por ejemplo, con una célula, pues entonces utiliza lo que se llama el efecto multivalente, y es que en lugar de hacer interaccionar, por ejemplo, este es un trabajo que publicamos hace poco con un derivado de fulereno, que le decoramos con 32 carbohidratos en la periferia. Es una molécula espectacular, ciertamente, pero esta molécula, cuando se le da a algunas células, pues interaccionan con el receptor celular e impiden que, por ejemplo, el virus del ébola ataque a la célula. Y esto, por ejemplo, pues se ha conseguido a concentraciones subnanomolares. Tenemos ahora una publicación que estamos esperando ya prácticamente la aceptación definitiva en la revista Nature Chemistry, en donde se valida, porque no solamente hemos sido capaces de meter 32, sino de momento hasta 120 manosas recubriendo una estructura de fulereno. Bueno, esto es, aprovechando esta experiencia, pues dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una molécula que tenga un efecto multivalente? Es decir, que en lugar de interaccionar una sola molécula dadora, que interaccionen más moléculas. Aquí hay 12, por ejemplo, y lo que sí vimos es que ahora el efecto es completamente distinto. Ahora vemos que si hacemos la valoración, sí que se ve una disminución de las bandas de estas moléculas. Esto crece porque está creciendo la concentración de grafeno, pero vemos perfectamente un punto isosbéstico. Un punto isosbéstico nos da bastante idea o nos aproxima mucho a la consideración de que efectivamente las dos especies interaccionan para dar un complejo, digamos, supramolecular. Claro que hemos hecho otros tipos de estudios, por ejemplo el análisis termogravimétrico, entonces sale lo que tiene que salir, y es que cuando tenemos grafeno, la pérdida de masa es considerablemente menor a cuando no tenemos el grafeno. Cuando está el grafeno puro, pues la pérdida de masa es la que corresponde habitualmente, que suele ser muy baja. Pero además de ello, pues la espectroscopía Raman resulta ser fundamental. En este caso, básicamente, las bandas D no se tendrían que mover, en este caso ciertamente no se ve muy bien, pero la banda D, como no se ha funcionalizado químicamente, debería de permanecer igual, pero donde hay una diferencia interesante es en la banda G,
porque si hay interacciones pi-pi, ahí es donde tiene que haber un desplazamiento de esas bandas, y efectivamente el desplazamiento se observa, en este caso, de unos 10 nanómetros. Se hicieron otras técnicas, por ejemplo, de microscopía, y puede verse, aquí se ve la lámina de grafeno, y todos estos son estas, vamos a decir, las nanopartículas de carbono, y si vemos con más detalle, por ejemplo, aquí, vemos pues que hay varias de estas manchas, estos son 20 nanómetros, esto es alta resolución, 10 nanómetros en esta zona azul, y ya vemos que aquí habría como dos o quizá 3, por el tamaño que tiene, estructuras de este tipo. La razón es que sí sabemos que las interacciones, estas moleculitas de la periferia, les gusta interaccionar entre ellas y de manera muy notable. Y aquí puede verse, por ejemplo, utilizando EDX, pues que efectivamente, y utilizando SEM, esto es viendo la fotografía de la superficie, se puede ver que hay azufre, que tiene contenido en azufre. Este azufre solamente puede venir de la estructura nuestra dadora de electrones. La pregunta es, ahora, ¿es posible incrementar? Porque aquí hemos visto que poniendo 12 unidades sí que interacciona favorablemente con el grafeno, entonces digamos que a uno se le calienta ya la boca, en fin, se lanza y dice, bueno, ¿podemos poner muchas más? Y la respuesta es sí. Si en lugar de utilizar una base, un core central de carbono de fulereno que tiene un diámetro de 1 nanómetro, ¿qué pasa si nos vamos a nanopartículas, por ejemplo, de oro, con un diámetro medio de unos 7 nanómetros, como es estas que preparamos nosotros mismos? Aquí lo funcionalizamos con grupos tioles, y aquí el estudio teórico nos dijo que tendría que haber del orden de 500 a 600 moléculas de TTF pi extendido. La razón, bueno, lo llevamos a cabo, se ve que cómo estas moléculas se agregan entre sí por las interacciones pi-pi, pero cuando se añade C60, por ejemplo, se observa que estas partículas se desagregan porque ahora aparece una interacción que le gusta más, y es que la bola de C60 interacciona muy bien con la molécula. Y esto, bueno, esto fue un estudio que hicimos de la valoración de estas nanopartículas, se ve el punto isosbéstico, como hemos dicho anteriormente, lo cual valida bastante nuestra propuesta, y aquí se puede ver, antes de añadir C60, cómo las nanopartículas de oro están muy agregadas, y cuando añadimos C60, como interaccionan con la molécula de fulereno que hemos añadido, desagregan. Aparte de eso, la cantidad de carbono en el espectro de EDX sube considerablemente. Bien, bueno, aquí se puede ver, todavía puede que haya gente en la sala que no termine de creérselo, pero la realidad es que hicimos una valoración de estas nanopartículas, una valoración naturalmente semi-cuantitativa, porque estamos utilizando también grafeno, que es una suspensión, no es una disolución. La realidad es que se ve que hay unas bandas que disminuyen, que otras que suben, y se ve un punto isosbéstico muy razonable. ¿Y qué pasa a estas nanopartículas si yo le quito las moléculas orgánicas? Pues se quedaría en esto, y al faltarle las moléculas orgánicas que no interaccionan con el grafeno, se ve que el comportamiento en la valoración es completamente diferente. ¿De acuerdo? Todavía lo confirmamos aún más, por eso digo que cuando se envían trabajos a publicar a revistas de cierto nivel, tienes que convencer a los referees, y suele haber más de uno, De tal modo que aquí se puede ver cómo las nanopartículas de oro se pegan al grafeno, y además, curiosamente, se pegan donde hay varias capas, porque aquí puede que a lo mejor haya una capa, aquí haya dos, en fin, puede ser un número variable, pero aquí seguro que hay varias capas. Esto nos llamó la atención porque la mayor parte de las nanopartículas prefieren estar donde hay más capas. Ahora encontraremos una posible explicación. Bueno, alguien puede decir, bueno, esto puede ser un poco casualidad. No, casualidad es si yo quito las moléculas del entorno de la periferia y dejo esto, y entonces veremos cómo las nanopartículas de oro se disponen al azar. Ahora sí que ya no tienen por qué ir al grafeno, ya no hay ese nexo, esa interacción supramolecular, y aquí se puede ver perfectamente cómo las nanopartículas están distribuidas al azar en la muestra. Aquí vemos la espectroscopía Raman, que prácticamente las conclusiones que podemos sacar es esta: en la banda G hay un pequeño desplazamiento que me indica una interacción de tipo pi-pi, y por otra parte el hecho de que la banda G prácticamente no se altere indica que no se produce un proceso de grafitización durante las valoraciones, o sea que digamos que no se acumula el grafeno entre sí, ¿no? Y aquí de nuevo pues se ve la presencia de oro, como no podía ser de otro modo, en nanopartículas de oro. Aquí se puede ver el TEM, cómo se hace en distintas formas. Aquí se ven solo las nanopartículas, este es el conjunto. Y bueno, la conclusión a la que llegamos es que en realidad
esto que hay es que prefieren ponerse nuestras nanopartículas de oro, que suelen tener este diámetro, en una forma, en una estructura de tipo sándwich, porque de esta manera se maximiza mucho más las interacciones pi. Quiero terminar solamente, si se me permite, en un par de minutos, muy rápidamente, esto que se está haciendo en colaboración en INDEA Nanociencia, en colaboración con los físicos, con el grupo de Rodolfo Miranda, y aquí se puede ver cómo tenemos grafeno que se ha depositado de manera epitaxial sobre una superficie metálica, que son los átomos que se ven detrás, y cómo hemos hecho interaccionar esos con moléculas orgánicas. Esta es una molécula fuertemente aceptora de electrones, que la llamamos TCNQ. Esta es una estrategia que se ha desarrollado muy bien en INDEA y se han sacado bastantes publicaciones de cómo ordenar grafeno encima de metal crecido epitaxialmente. Entonces se ve que quedan unos ripples, una especie de ondas, como se ven aquí, y la primera cuestión que nos planteamos es si el potencial eléctrico aquí arriba y aquí abajo, siendo una diferencia de 0.2 Armstrong, hacía pues que fuese diferente. La respuesta fue que sí, porque aquí veis moléculas de TCNQ que se disponen y ninguna se pone en el top de la montaña, sino todas están en el valle realmente. Esto es curioso, aquí se puede ver las moléculas una a una. Esto es sorprendente porque este es el orbital HOMO exactamente de la molécula, ahora lo mostraré, y cuando tenemos dos moléculas unidas una a la otra, existe una interacción de este enlace de hidrógeno con el ciano de la siguiente y forma una especie de banda. Esto es muy interesante porque cuando se añaden más moléculas se ve que forma esta especie de mosaico, todas interaccionando entre sí, dando lugar a una especie de un orbital bidimensional, y el resultado, aquí se puede ver el HOMO y el LUMO calculado teóricamente, y aquí se puede ver el HOMO experimentalmente y el LUMO, dependiendo del potencial que se aplique con el microscopio de efecto túnel. El resultado es que si ponemos una molécula que no tiene hidrógeno, por ejemplo la misma pero el tetrafluor TCNQ, se ve que las moléculas no quieren agregar entre ellas y están separadas porque no hay razón ya para que formen enlaces de hidrógeno, y de hecho si yo pongo las dos moléculas simultáneamente se ve las que tienen el flúor porque no agregan, y las que no tienen el flúor agregan entre ellas dando una banda maravillosa. Luego se puede ver molécula a molécula con el microscopio de efecto túnel dónde están situadas, y cuando se decora con más cantidad pues salen este tipo de mosaicos perfectamente. Y la conclusión, porque esto salió destacado en el News and Views del Nature Physics hace un par de años, pues la conclusión es que la cosa es fácil de entender. Tenemos un metal que transfiere densidad electrónica al grafeno. El grafeno transfiere la densidad electrónica a una molécula fuertemente aceptora, como es el TCNQ. Eso significa que ha recibido una parte de electrones. Esa parte de electrones en realidad no es un electrón total, si dividimos por el número de moléculas, salía aproximadamente 0,2, 0,3 electrones por molécula, pero queda un spin en la molécula. Lo curioso es que como están enlazadas entre sí formando este orbital bidimensional, lo cierto es que las moléculas, el spin que tienen, forman un conjunto de spines que están todos orientados. Dicho de otra forma, están dando lugar a una estructura magnética. Y esto sí que es algo nuevo, porque realmente magnetismo y grafeno son palabras que no se conjugan. Pero sí es posible, mediante la modificación química, introducir propiedades que no tiene el grafeno, como es la presencia de magnetismo. Bueno, con esto terminamos, y este es el grupo actualmente que tenemos en la Complutense y también en INDEA Nanociencia. Está formado por unas 30 personas aproximadamente. Disfrutamos desde hace ya más de 2 años de una RC, Advanced Grant, precisamente sobre nanoestructuras de carbono quirales, en donde la quiralidad puede jugar un papel también en el área de los materiales, y tenemos también el apoyo pues, de la Comunidad de Madrid con varios proyectos y algunas Marie Curie, el Ministerio y la Comisión Europea. Y bueno, muchas gracias a todos por su atención. Charla. Ahora tenemos unos minutos para preguntas. ¿Hay alguien que quiera formular alguna? ¿No? Bueno, yo tengo dos. La primera viene un poco desde mi pasado de físico de estado sólido, y cuando veo estas cosas me parece muy, muy complicado poder hacer, por ejemplo, incluso Raman, por ejemplo, en un líquido. ¿Cómo se selecciona una zona en una solución para estudiar unas moléculas y hacer Raman? Bueno, esto
El Raman que nosotros estamos haciendo, en lo que yo sé, que tengo aquí a Laura, que es la experta en el Raman que tenemos en la facultad, lo hacemos normalmente en estado sólido. No sé si hemos llegado a hacer Raman en disolución, la respuesta es que no. Normalmente el Raman ya es complejo hacerlo en estado sólido porque tienes que irradiar en distintos puntos y hacer normalmente una especie de espectro promediado. Pero también, en fin, hay que hacerlo con... la verdad es que tienes que especializar a alguien del grupo en hacerlo si quieres tener la certeza de que no te estás equivocando, porque el Raman, donde tú irradias, puedes sacar una información y si irradias en otra parte la información podría ser bien distinta. Por tanto, hay que hacer un estudio promediado de las zonas. No sé si lo he explicado bien, Laura. La siguiente pregunta estaba relacionada con la posibilidad de utilizar estas funcionalizaciones para dispositivos optoelectrónicos, bien sean de absorción, de tipo célula o de emisión. Bueno, en inglés se diría the ultimate goal. Es decir, nuestra última meta sería eso, es decir, el químico, lo que no queremos es hacer química por hacer química. Desde luego lo hacemos primero porque entendemos que, primero para entender la reactividad y las propiedades que puede tener, pero segundo, lo que queremos es modificar esas propiedades. Y entonces lo que andamos buscando siempre es una posible aplicación. Entonces es muy interesante ver aquí cómo hay empresas que efectivamente quieren modificar, quieren hacer cosas, y en ese sentido esto es muy loable y además es lo que ha faltado siempre en la ciencia española. Falta ese nexo que rellene este gap que hay entre empresa y grupo de investigación, ¿no? Quizá en este sentido los institutos de nueva creación pueden jugar un papel muy importante, de hecho lo están jugando. Con Repsol hemos tenido hace poco, a lo largo del año pasado, una experiencia fabulosa y en fin, estamos así con algunas otras empresas desde Indea Nanociencia, pero en último extremo nuestros materiales lo que quieren es ser útiles para algo. Nosotros tenemos interés, por ejemplo, y es un tema que venimos desarrollando desde hace muchos años, de hecho mi grupo participó en el primer proyecto europeo financiado por Europa para células solares de plástico, que así se llamaba. Esto era a mediados de los años 90 prácticamente, y desde entonces hemos estado siempre participando en proyectos, por ejemplo, de fotovoltaica orgánica, ¿no? Entonces, el grafeno, pues claro que ya se ha utilizado viendo posibles potenciales aplicaciones, por ejemplo, en fotovoltaica, aunque tengo que decir que a día de hoy, pues como material activo, por ejemplo, pues no ha llegado ni siquiera al 2% de eficiencia, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Pues, entre otras cosas, que necesita mucho más estudio, ¿no? Pero bueno, esto es, en ello estamos, ver las propiedades que puede tener, por ejemplo, pero sí que se ha combinado grafeno con silicio y ahí se han hecho células que tienen eficiencias que están en torno a 9 o el 10%, pero no como material activo, ¿no? Como captador de luz. En fin, el grafeno podría sustituir al famoso hito, ¿no? Porque es extraordinariamente caro y no es tan flexible como el grafeno. En fin, las propiedades son, yo creo que ahí, como se suele decir siempre, el único límite es la imaginación de los investigadores, ¿no? Y luego el dinero para investigar, claro. Buenas tardes. El grafeno, por sus características, ¿tiene futuro como material biofuncionalizable? Es decir, que sea especialmente útil para hacer biosensores. Necesitas materiales que eléctricamente tengan una alta eficacia y, por ejemplo, sé que algunos proyectos con nanotubos de carbono están aprobados y desarrollándose en Europa, ¿no? El grafeno, las perspectivas que tiene en ese sentido, yo creo que en último extremo lo que tenemos es un material que es de carbono y la vida está hecha sobre una base de carbono. Esta estructura que he puesto así tan espectacular con los azúcares alrededor, la gran diferencia con las nanopartículas metálicas es que es eso, es decir, que nuestra base es una estructura de carbono y por tanto biocompatible. Y esto le diferencia mucho de las nanopartículas metálicas, ¿no? O sea que claro que le doy mucho futuro y mucha perspectiva al grafeno como material biocompatible, yo creo que sin lugar a dudas.
Es verdad que estamos acostumbrados ahora a que necesitamos ver para creer, ¿no? Y necesitamos algo inmediato y rápido, pero por ejemplo los cristales líquidos, que hoy tienen muchísimo, bueno, desde pantallas de televisor, que las subo a los famosos relojes, etcétera, muchos sistemas, pues tengo que decir que desde su descubrimiento inicial hasta su aplicación han pasado prácticamente como un siglo, una cosa así. Lo que pasa es que hoy, como pasen 10 años y no haya una aplicación inmediata, parece que esto ya, en fin, ya veremos, ¿no? En este sentido, quizá hay que tomarse esas olas de innovación a las que te referías, ¿no? Estas olas de innovación normalmente tienen un periodo de inducción muy lento, un desarrollo muy rápido, pero luego tienen una inducción también, una muerte muy lenta que normalmente termina solapando con otra u otras olas de innovación. Entonces, bueno, vamos a darnos un poquito de pausa, que seguro, y además hay brillantísimos ingenieros, ¿no? Que son capaces de Palacios, por ejemplo, Tomás Palacios, él es un ingeniero y yo creo que a los científicos de base pues nos falta este contacto con personas que sepan ver las posibilidades que pueden tener los materiales que nosotros somos capaces de hacer, ¿no? Pero un material como el grafeno en manos de un químico habilidoso, las propiedades del grafeno pueden variar, que como diría Alfonso Guerra, ya que tenemos aquí ahora a este de Podemos y tal, pues el grafeno no lo conocería ni la madre que lo parió, ¿no? O sea que puede cambiar mucho las propiedades del grafeno una vez que se modifica químicamente. ¿En un? Bueno, y los IVACUOS, los óxidos estos mixtos, tuvieron su historia y desde luego alcanzaron temperaturas, superconductividad a temperaturas por encima de los 100 Kelvin. Esto ya es un logro también. A lo mejor a día de hoy no han encontrado una aplicación, pero a lo mejor dentro de 100 años tener materiales de este tipo para un caso concreto, porque se dominará seguramente las bajas temperaturas mucho más que ahora, pues a lo mejor lo que hoy no tiene aplicación inmediata en un futuro lo pueda tener. Y en cualquier caso fue una bonita historia, aunque yo no participé directamente en la del IVACUO, pero los IVACUOS, todo el mundo que los conoce sabe que fueron una bonita historia. ¿Eh? Muchas gracias de nuevo. Gracias.